Mi esposa destruyó nuestro matrimonio para irse con su ex, él la rechazó, quedó embarazada y me pidió que criara al bebé. Mi nombre es Lucas Herrera. Tengo 36 años, trabajo como ingeniero de sonido en uno de los estudios más activos de Nashville, Tennessee, y hasta hace 18 meses habría jurado que era el hombre más afortunado del mundo. Vivía en una casa de ladrillo rojo con terraza en East Nashville que compré a mi nombre 4 años antes de casarme. Tenía un trabajo que me apasionaba, un perro labrador llamado Whisky, y una esposa que, al menos desde afuera, parecía exactamente lo que todo hombre espera encontrar. Su nombre era Valentina. La conocí en un festival de música independiente en el Centennial Park, un sábado de octubre con ese aire fresco que Nashville regala a finales del otoño. Ella estaba parada junto a un puesto de café, llevaba una chamarra de cuero marrón y reía con una amiga de una forma que llenaba el espacio a su alrededor. No fue un flechazo cinematográfico. Fue algo más tranquilo. Más parecido a reconocer a alguien que ya conocías sin saber cuándo lo habías conocido. Nos casamos 3 años después, en una pequeña ceremonia al aire libre en las afueras de la ciudad, con el skyline de Nashville de fondo y apenas 40 personas entre familia y amigos. Valentina era diseñadora gráfica, trabajaba de forma independiente y su talento era innegable. Nuestra casa se convirtió en una combinación de mis vinilos y sus impresiones artísticas enmarcadas. Funcionábamos. O al menos eso creía yo. Durante los primeros 2 años de matrimonio no hubo señales de alarma. O si las hubo, yo no tenía los ojos entrenados para verlas. Valentina era cariñosa, presente, participaba activamente en la construcción de nuestra vida en común. Hablábamos de adoptar otro perro, de remodelar la cocina, de viajar a Portugal el verano siguiente. El tipo de conversaciones que solo tienen las parejas que creen que tienen un futuro largo por delante. El cambio llegó de manera tan gradual que al principio lo confundí con el simple desgaste natural de cualquier relación larga. Valentina empezó a parecer distraída. No todo el tiempo, no de manera obvia, pero sí de esa forma particular en que alguien puede estar físicamente presente en una habitación y mentalmente en otro continente. Yo le preguntaba algo y ella respondía con un segundo de retraso, como si tuviera que volver desde algún lugar lejano antes de poder contestar. Lo atribuí al estrés. Valentina había aceptado un proyecto grande para una compañía discográfica de Austin y los plazos la estaban presionando. Le daba espacio, intentaba no cargarla con mis propias cosas del trabajo, cocinaba cuando llegaba tarde. Pensé que estaba siendo un buen esposo. Resulta que estaba siendo un hombre ciego. Hay una diferencia entre el silencio de alguien que está pensando y el silencio de alguien que está escondiendo. Tardé demasiado en aprender a distinguirlos. Fue Valentina quien propuso la terapia de pareja. Un martes por la noche, después de una cena casi en silencio, dejó su tenedor sobre el plato y me miró de una manera que no reconocí en ese momento pero que ahora sé que era la mirada de alguien que ya tomó una decisión y solo está esperando el momento correcto para anunciarla. Creo que necesitamos ayuda profesional, dijo. No para nada dramático. Solo para comunicarnos mejor. Para reconectar. Me sentí aliviado. En serio. Me pareció una señal de madurez, de compromiso con el matrimonio. Le dije que sí sin pensarlo 2 veces. Lo que no sabía era que Valentina llevaba semanas hablando con su mejor amiga, Raquel, una mujer que vivía en Denver, estaba en su segundo divorcio, y había desarrollado una filosofía de vida que básicamente consistía en que cualquier sentimiento que no se expresa inmediatamente es una forma de opresión personal. Fue Raquel quien le recomendó al terapeuta. Un hombre llamado Dr. Callahan, con consultorio en el vecindario de The Gulch, en Nashville. El consultorio olía a madera de cedro y tenía una pecera de agua salada en la sala de espera que costaba más que mi primer carro. La primera sesión fue exactamente lo que uno espera de la terapia de pareja. Incómoda, reveladora en pequeñas dosis, útil de esa manera general que tienen las cosas cuando alguien con credenciales académicas te dice lo que ya sabías pero que nunca habías organizado en palabras. Él. Dr. Callahan era un hombre de unos 55 años con esa calma estudiada que solo logran los que han escuchado demasiadas confesiones humanas como para seguir sorprendiéndose. En la segunda sesión hablamos de nuestros patrones de comunicación. Aprendí que cuando Valentina decía que estaba bien, a menudo no lo estaba. Aprendí que mi tendencia a procesar las cosas en silencio la hacía sentir que yo me desconectaba. Parecíamos una pareja normal resolviendo cosas normales. La tercera sesión fue sobre equilibrio entre trabajo y vida personal. La cuarta,
sobre las familias de origen y cómo condicionan nuestras expectativas románticas. Y entonces llegó la quinta sesión. El doctor Callahan quería hablar de relaciones pasadas. Dijo que entender de dónde veníamos emocionalmente ayudaría a entender hacia dónde íbamos juntos. Hablé de una relación universitaria en Pittsburgh que duró 2 años y terminó porque ambos queríamos cosas distintas. Una historia sin drama, sin resentimientos. Luego habló Valentina. Su voz cambió de textura. No mucho, pero lo suficiente para que yo lo notara, aunque en ese momento no supiera qué significaba ese cambio. Comenzó a hablar de un hombre llamado Sebastián. Lo habían conocido durante la universidad, en Austin, donde ella estudió diseño. Salieron durante casi 4 años. La relación terminó cuando Sebastián aceptó una oferta de trabajo en Seattle sin consultarle. Pero la manera en que lo describía. Santo cielo. Hablaba de él como si describiera un país al que nunca pudo regresar. Con esa nostalgia específica que le reservamos solo a lo que perdimos sin querer perder. El doctor Callahan le preguntó cómo había procesado el fin de esa relación. Una pregunta estándar. Valentina respiró hondo, y yo pude escuchar ese aire entrando y saliendo como si estuviera preparando los pulmones para algo que llevaba tiempo comprimido en el pecho. No creo haberlo procesado del todo, dijo. Y luego, mirándome directamente a los ojos, dijo esto: Sebastián es la relación que me definió. La que me enseñó lo que es querer a alguien de una manera que te desborda. Con Lucas tengo estabilidad, respeto, cariño. Pero no es lo mismo que sentí con él. Nunca lo fue. El silencio que siguió tenía peso físico. Era el tipo de silencio que te aplasta el pecho si no tienes cuidado. ¿Estás diciendo que me elegiste como segunda opción? Pregunté. Mi voz sonaba distante, como si viniera de una habitación contigua. Valentina no lo negó. Lo que hizo fue matizarlo de una manera que, francamente, lo hacía peor. No eres una segunda opción. Eres una elección diferente. Una elección adulta. Sebastián era intenso, impulsivo, imposible de sostener a largo plazo. Tú eres lo que necesitaba para construir una vida real. ¿Y pensar en él todos los días durante nuestro matrimonio también es parte de esa elección adulta? Le pregunté. No respondió de inmediato. Y en ese silencio estaba la respuesta. El doctor Callahan intentó intervenir. Habló de procesar viejos duelos emocionales, de que reconocer sentimientos no equivale a actuar sobre ellos. Yo no escuchaba nada. Estaba calculando matemáticas dolorosas en mi cabeza. 4 años de noviazgo más 3 de matrimonio. 7 años. 7 años pensando en otro hombre. Me levanté del sofá, agarré mi chaqueta, y salí del consultorio sin decir una palabra más. Valentina me llamó desde la puerta del edificio, pero seguí caminando. Crucé Broadway con sus bares de country ya encendidos aunque apenas eran las 6 de la tarde, y manejé sin rumbo durante horas por las carreteras secundarias de las afueras de la ciudad. Terminé estacionado frente al lago Percy Priest, con el motor apagado y la oscuridad afuera, intentando ordenar lo que acababa de pasar. No lloré. No en ese momento. Lo que sentí fue más parecido a ese instante entre cuando golpeas algo y cuando empieza a doler. Ese segundo de incredulidad pura antes de que el cuerpo registra el daño. Cuando llegué a casa, Valentina estaba sentada en la cocina con una taza de té. Tenía esa expresión de quien siente que acababa de hacer algo valiente. El doctor Callahan dice que esto es exactamente el tipo de honestidad que necesitábamos para avanzar, me dijo. Siento que por primera vez en años soy completamente yo misma contigo. Le pregunté si había pensado en cómo iba a sentirme yo al escuchar eso. Si en algún momento, entre las sesiones con el terapeuta y las conversaciones con Raquel, alguien le había dicho que confesar que piensas en tu ex todos los días no es un acto de valentía sino un acto de crueldad. Me dijo que estaba siendo dramático. Esa noche llamé a mi hermano mayor, Rodrigo. Vive en Austin, trabaja en construcción, y tiene esa cualidad particular de decir exactamente lo que piensa sin ningún filtro adicional. Se lo conté todo en 15 minutos. Hubo una pausa larga al otro lado del teléfono. A ver si entendí bien, dijo Rodrigo. Tu esposa te propuso ir a terapia de pareja para poder confesarte ahí, frente a un testigo profesional, que eres su trofeo de consolación. Resumiendo, sí, le respondí. Y ahora espera que le estés agradecido por su honestidad. Tienes razón, le dije. No es un cuento de hadas, ni siquiera es un trofeo de participación. Rodrigo no perdió un segundo. Hermano, necesitas un abogado. El lunes siguiente, mientras Valentina estaba en una reunión con un cliente,
llamé a una abogada de divorcios. Su oficina estaba en un edificio de vidrio frente al courthouse en el centro de Nashville. Revisó los documentos de la propiedad. La casa de East Nashville, comprada 4 años antes del matrimonio, estaba exclusivamente a mi nombre. El estado de Tennessee aplica la doctrina de propiedad separada para bienes adquiridos antes del matrimonio, lo que simplificaba considerablemente el proceso. No teníamos hijos, no había deudas compartidas significativas. Va a ser un proceso relativamente directo, me dijo la abogada. Tennessee es un estado de divorcio sin culpa. Diferencias irreconciliables es suficiente. Los papeles estuvieron listos el jueves. Hice que se los entregaran en su estudio, en el momento en que estaba en una llamada de trabajo con un cliente. Si Valentina había elegido hacer su confesión con un testigo presente, yo también podía darme el lujo de un poco de teatralidad. Estaba en casa de Rodrigo cuando sonó mi teléfono. La voz de Valentina tenía ese tono específico de quien no puede decidir si gritar o llorar y termina haciendo ambas cosas al mismo tiempo. ¿Qué demonios es esto, Lucas? ¿Papeles de divorcio? Así es. No puedes divorciarte de mí así, sin siquiera hablar de esto. Valentina, pasaste los últimos 3 años de nuestro matrimonio pensando en otro hombre. Eso ya es suficiente conversación para mí. Comenzó a llorar. Dijo que estaba siendo impulsivo, que el proceso terapéutico no era así, que hablar de viejos sentimientos no significaba que nuestro matrimonio fuera una mentira. No puedes castigarme por ser honesta, dijo. Fui valiente al decirte la verdad. Deberías agradecerlo. Rodrigo, que estaba a mi lado, le arrebató el teléfono un momento. Hola Valentina. Habla Rodrigo. Una pregunta rápida. ¿De verdad creías que decirle a tu esposo que era tu segunda opción iba a terminar bien? Esto no te incumbe. Tienes razón. Pero le incumbe a mi hermano. Y los papeles ya están firmados, así que el capítulo de la indignación ya lo saltamos. Recuperé el teléfono. Valentina seguía llorando. Colgué cuando empezó a repetirse. Esa tarde, junto con la notificación del divorcio, le envié formalmente a través de mi abogada una notificación de desalojo. Valentina tenía 30 días para desocupar la propiedad. La casa era mía desde mucho antes que nuestra historia comenzara. Esa noche, cuando regresó, encontró a Rodrigo instalándose en el cuarto de huéspedes con sus maletas. Su expresión fue la de alguien que acaba de entender que perdió el control de una situación que creyó poder manejar. ¿Lo trajiste aquí para humillarme?, me preguntó. Lo traje porque necesita un lugar mientras consigue departamento en Austin, le respondí. Y porque es mi hermano. Y porque esta es mi casa. Rodrigo asomó la cabeza desde el pasillo. No se preocupen por mí. Hagan como si no estuviera. Las semanas siguientes fueron una clase magistral en cómo alguien puede negar la realidad con una consistencia casi admirable. Valentina se movía por la casa como si la situación fuera un malentendido temporal que se resolvería solo. Le contaba a Raquel, por teléfono y a volumen suficiente para que la escucháramos, que yo estaba siendo manipulador y vengativo, que no entendía el valor emocional de la honestidad. Rodrigo y yo teníamos el ritual de la noche. Nos sentábamos en la terraza con cervezas mientras Valentina dramatizaba adentro, y él comentaba el espectáculo con esa serenidad divertida que tienen los hombres que ya vieron demasiado del mundo como para alterarse. Entonces llegó Raquel. Apareció un miércoles por la tarde, conduciendo desde Denver en lo que claramente fue una misión de rescate planificada con Valentina por teléfono. Era exactamente como me la había imaginado. Entró a mi casa como si fuera suya, se sentó en mi sofá con una de mis cervezas, y tenía esa expresión de superioridad de quien está a punto de darle una lección de vida a alguien. Necesitamos hablar, dijo antes de que dejara las llaves. No, no necesitamos, le respondí. Valentina cometió un error al ser demasiado honesta en terapia. Estás destruyendo su vida por eso. Busqué a Valentina con la mirada pero no estaba. Claramente se había escondido en el piso de arriba, mandando a su amiga como representante diplomática. Rodrigo apareció desde la cocina. Al ver a Raquel, sonrió de esa forma suya que significa que está a punto de disfrutar algo. Déjame adivinar, dijo. Vienes a decirle a mi hermano que debería agradecer que su esposa se conformó con él. Vengo a decir que está siendo vengativo e infantil, contestó Raquel. Valentina fue auténtica con sus emociones. Eso requiere coraje. Le pregunté en voz baja qué exactamente esperaba que yo trabajara. Si el ejercicio consistía en convencerme de aceptar que nunca fui la primera opción de mi propia esposa y agradecer que al menos me hubiera elegido como alternativa sólida. O,
Pobrecito, dijo Raquel con sarcasmo. Te lastimaron el orgullo. Así son las relaciones reales. Compromiso, aceptación, imperfección. Señorita, intervino Rodrigo cruzando los brazos, tengo que preguntarle algo. ¿De verdad cree lo que está diciendo, o está actuando? Porque convencer a su amiga de que le dijera a su esposo que era una segunda opción, y luego venir aquí a decirle que debería agradecer eso, es como venderle seguros de incendio a alguien en la casa que usted misma quemó. Raquel se sonrojó pero no cedió. Dijo que Valentina lo amaba a su manera, que los matrimonios sobreviven a muchas cosas y ambas partes tienen la madurez suficiente. Raquel, le dije con calma, caminando hacia la puerta. Necesito que te vayas. ¿Perdón? De mi casa. Ahora. No puedes echarme. Soy amiga de Valentina. Valentina tiene 30 días más aquí. Tú tienes 30 segundos. Raquel recogió su bolso con una indignación que habría sido impresionante en otras circunstancias. Antes de salir se volvió hacia el techo, como si Valentina pudiera escucharla desde arriba. Valentina, no tienes que soportar esto. Llámame cuando salgas de aquí. El portazo resonó por toda la casa. Un momento después, Valentina bajó las escaleras con los ojos rojos. Eso fue innecesario. Raquel solo quería ayudar. A Raquel le quedaba exactamente la misma cantidad de cervezas mías que derecho a opinar en mi matrimonio, le dije. Subió corriendo las escaleras sin responder. Rodrigo tomó su sándwich. Hermano, esto ha sido la mejor semana de mi vida. Faltaban 2 semanas para que venciera el plazo de desalojo cuando noté el cambio. Valentina había pasado días moviéndose por la casa con la energía pesada de quien está procesando una derrota. Pero de repente eso cambió. Empezó a moverse de otra manera. Más ligera. Más secreta. Mensajes en el baño con la puerta cerrada. Llamadas que hacía desde el jardín trasero cuando creía que no la veíamos. Una energía que no correspondía a alguien que está en proceso de divorcio y desalojo simultáneo. Tu ex esposa está tramando algo, dijo Rodrigo una noche mientras cocinábamos en la parrilla de la terraza. Ex esposa en proceso, lo corregí. Y sí. Creo que está en contacto con Sebastián. El legendario, dijo él. El mismo, confirmé. El viernes siguiente, Valentina anunció que pasaría el fin de semana visitando a una amiga universitaria en Charlottesville, Virginia. Se pasó casi 2 horas arreglándose antes de irse, empacó como si fuera una escapada de 3 noches en un resort de lujo, y salió con una energía que no le había visto en meses. Rodrigo la observó desde la ventana. Charlottesville está a 9 horas de Nashville, dijo. Apostamos a que no llega tan lejos. No aposté porque sabía que tenía razón. Rodrigo tiene un problema con quedarse quieto cuando algo le despierta la curiosidad. Antes de dedicarse a la construcción trabajó 2 años como investigador de seguros en San Antonio, y aunque ese capítulo de su vida terminó hace tiempo, algunos reflejos no se pierden. No le pedí que la siguiera. Técnicamente. Simplemente no lo detuve cuando vi que agarraba sus llaves. 3 horas después recibí su llamada. ¿No va a Charlottesville?, dijo. Su voz tenía ese tono tranquilo de quien confirma exactamente lo que esperaba confirmar. Se detuvo a 4 horas de aquí. En Richmond, Virginia. Hay un hotel Marriott en las afueras. Entró con un hombre. Tengo vídeo. ¿Sebastián? No lo conozco, pero a juzgar por cómo ella lo miraba, sí. Pasaron casi 4 horas adentro. Ella parecía más feliz que en todo el tiempo que llevo conociéndola. Rodrigo volvió con el vídeo esa misma noche. Eran imágenes de calidad suficiente para identificar a ambas personas. Valentina y un hombre de aproximadamente su edad, entrando juntos al hotel, él con el brazo sobre sus hombros, ella riéndose de esa manera específica que yo solía creer que reservaba para mí. Esto es dinamita, dijo Rodrigo. Tu ex esposa acaba de tener un encuentro con un hombre que, si es quien creo que es, está casado en Seattle. Hice algunas búsquedas básicas. Sebastián Rivera. LinkedIn lo ubicaba en Seattle, Washington, gerente de operaciones en una empresa de logística. Casado con una mujer llamada Megan. 2 hijos pequeños. Una vida perfectamente documentada en redes sociales donde él aparecía haciendo barbacoas de domingo y viajes familiares a Oregón. Megan no merecía estar en la oscuridad sobre lo que su esposo estaba haciendo un fin de semana de octubre en un hotel de Richmond. Encontrar su perfil en redes sociales no tomó más de 10 minutos. Vivía en el vecindario de Ballard, en Seattle, y a juzgar por lo que compartía públicamente, era exactamente el tipo de persona que describe el adjetivo genuina sin ningún esfuerzo.
fotos con sus hijos en el Pike Place Market, publicaciones sobre el jardín comunitario de su barrio. El tipo de presencia digital que construyen las personas que no tienen nada que ocultar. Rodrigo le envió un mensaje directo. Explicó quiénes éramos, qué había ocurrido, y adjuntó el vídeo junto con una línea de contexto. Su esposo estaba reuniéndose en secreto con la exnovia que le había arruinado el matrimonio a su hermano. La respuesta llegó 2 horas después. Era breve. Gracias por decírmelo. Lamento mucho lo que te hizo tu esposa. Sebastián ha estado actuando extraño durante semanas. Ahora todo tiene más sentido. En menos de 48 horas, la vida de Sebastián Rivera comenzó a derrumbarse desde Seattle hacia abajo. Megan lo confrontó con el vídeo y la explicación completa. Él confesó. Ella llamó a un abogado de divorcios al día siguiente y contactó a su familia en Portland para tener apoyo inmediato. Sebastián, en pánico, llamó a Valentina. Yo pude escuchar su parte de la conversación desde la sala. La voz de Valentina al teléfono tenía ese tono inconfundible de quien recibe noticias que no esperaba. ¿Cómo que lo sabe? ¿Quién se lo dijo? Una pausa larga. Pero tú me dijiste que querías volver. Me dijiste que nunca habías dejado de pensar en mí. Otra pausa. No te atrevas a culparme. Fuiste tú quien reservó el hotel. El teléfono sonó y luego el silencio. Valentina bajó las escaleras unos minutos después con esa expresión de quien acaba de recibir un golpe que no procesó todavía. Sebastián dice que terminó. Su esposa le pidió el divorcio. Me miró como si esperara que yo dijera algo consolador. Me alegra por ella, respondí. Todo se está viniendo abajo, Lucas. Esto no debía pasar así. ¿Y cómo debía pasar? Pregunté con genuina curiosidad. Se quedó en silencio durante varios segundos. Luego dijo algo que reveló más sobre su mundo interior que todo lo anterior. Pensé que si Sebastián y yo nos encontrábamos, demostraría que lo nuestro todavía existía. Y entonces podría haber tomado una decisión con claridad. Una decisión, repetí. Ya tomaste una decisión, Valentina. La tomaste en esa sesión de terapia. Solo que no esperabas las consecuencias. Las consecuencias para Sebastián fueron rápidas y definitivas. Megan obtuvo la custodia principal de sus hijos y se mudó a Portland con su familia. Sebastián perdió su trabajo durante el proceso legal y terminó en un apartamento de una habitación en el lado equivocado de Tecoume. Valentina se mudó 3 días antes de que venciera su plazo, a un apartamento pequeño en el vecindario de Antioch, al sur de Nashville. El proceso de divorcio avanzó sin complicaciones. Firmamos los últimos documentos un martes de febrero, en la oficina de mi abogada. 25 minutos. 7 años de historia compartida, 25 minutos de papeleo, y ya. Pensé que ahí terminaba todo. 3 meses después del divorcio, un martes de mayo, sonó mi teléfono con el número de Valentina. Lo dejé ir al buzón de voz. Volvió a llamar. Luego un mensaje, necesito hablar contigo. Es urgente. Por favor. Algo en el tono me hizo devolverle la llamada. Llegó a la casa 1 hora después. La que llegó no era la misma Valentina que había salido hacía meses. Había adelgazado de manera visible. Su cabello, siempre impecable, estaba recogido con descuido. Tenía esa palidez específica de quien no ha dormido bien en semanas. Se sentó en el sofá y no habló durante varios minutos. Cuando finalmente lo hizo, su voz era diferente. Sin la capa defensiva que había sido su característica constante. Estoy embarazada, dijo. El silencio que siguió tuvo exactamente la textura que uno imagina. Es de Sebastián, agregó antes de que yo preguntara. ¿Y él sabe? Asintió con los ojos llenos de lágrimas. Lo llamé 5 veces antes de que contestara. Cuando le dije, me respondió que era mi problema, que lo del hotel nunca debió pasar, y que si volvía a contactarlo pediría una orden de restricción. Me quedé en silencio procesando la arquitectura exacta del desastre que había construido. ¿Por qué me cuentas esto? Pregunté. Valentina levantó los ojos hacia mí. Porque no sé qué hacer. No puedo criar un bebé sola. Mi sueldo no alcanza. He arruinado todo y no sé por dónde empezar a repararlo. Había algo genuinamente triste en eso. No lo voy a negar. Pero debajo de la tristeza genuina todavía se podía distinguir la expectativa. La idea de que, al final, yo seguiría siendo el sistema de soporte. El hombre estable. El que resuelve. Valentina, le dije, tomaste esas decisiones. Decidiste ir al hotel. Decidiste arriesgar 2 matrimonios en la fantasía de recuperar algo que ya no existía.
No me toca a mí resolver eso. Estuvimos casados 4 años, dijo casi suplicando. Y durante 3 de esos 4 años pensaste en él todos los días. Eso es lo que me dijiste tú. Se quebró. Me rogó que lo reconsiderara, que había aprendido la lección, que ahora entendía lo valioso que había sido lo que construimos juntos. Dijo que Sebastián había sido solo una fantasía y que la realidad siempre estuvo conmigo. Y entonces dijo la cosa. ¿Y si lo intentamos de nuevo? Tú siempre quisiste ser padre. Este podría ser tu momento. Podríamos criar al bebé juntos. Empezar de nuevo. La miré durante un largo momento. Me estás pidiendo que críe un hijo que no es mío. El mismo bebé que concebiste con el hombre cuya leyenda destrozó nuestro matrimonio. Mientras él destruía el suyo también. El bebé no tiene la culpa, dijo. No. El bebé no tiene ninguna culpa. Y tú tampoco le debes a nadie una vida construida sobre más mentiras. Explotó. Dijo que era un egoísta, un insensible, que la estaba abandonando en el peor momento de su vida, que si realmente la hubiera amado habría podido perdonar y avanzar. Que criar al bebé de Sebastián sería una prueba de amor real. Le respondí con calma que lo más honesto que podía decirle era esto: ella necesitaba apoyo profesional, un plan financiero real, y la honestidad de entender que yo no era la solución a ninguno de esos problemas. Se fue sin decir más. Esa misma semana cambié mi número de teléfono y le indiqué a mi abogada que cualquier comunicación futura debía canalizarse a través de su representación. Han pasado más de 12 meses desde que todo esto comenzó. Hace 6 meses nació una niña. Me enteré a través de una amiga en común que se llama Sofía. Valentina estuvo sola en el hospital, acompañada únicamente por su madre, que voló desde Miami. Sebastián no apareció. Raquel, la amiga que la animó a ser brutalmente honesta sin asumir ninguna de las consecuencias de esa honestidad, desapareció cuando la realidad golpeó con fuerza. Es fácil empujar a alguien hacia el precipicio cuando uno no tiene que recoger los pedazos después. Un tribunal de Tennessee ordenó a Sebastián pagar una pensión, pero entre su situación laboral precaria, la manutención de sus hijos en Portland, y sus propios gastos legales, el monto que llega a Valentina cada mes es insuficiente. Por mi parte, hay una persona en mi vida. Se llama Isabela. La conocí hace 5 meses a través de un colega del estudio, en una cena pequeña en el barrio de Germantown. Es maestra de secundaria, especializada en literatura, y tiene esa cualidad particular de escuchar a las personas como si lo que dicen realmente le importara. Llevamos 4 meses saliendo. No hay apuros. No hay fantasmas en la habitación. Hace 3 semanas estábamos cenando en un restaurante de Estide cuando la vi. Valentina, en la barra, con el cabello suelto y una copa de vino que claramente no era la primera. Me vio en el mismo instante y se acercó. «Hola, Lucas», dijo. Su mirada fue directamente a Isabela antes de volver a mí. «¿Estás saliendo con ella?» «Valentina, te presento a Isabela». «Isabela, ella es mi exesposa». Isabela fue educada. Cordial. Sin una gota de ansiedad. Valentina nos miró a los dos y luego me miró a mí con esa expresión de alguien que esperaba que verla así, sola y desaliñada, provocara en mí algo que lo hiciera reconsiderar todo. «Necesitamos hablar, Lucas. Si tienes algo que decirme, puedes decirlo aquí. ¿Cómo pudiste pasar página tan rápido? Pensé que al verme así entenderías algo». Le respondí con suavidad pero con claridad: no había nada que entender. Las cosas habían ocurrido de la única manera posible dadas las decisiones que ambos tomamos. «Todo esto es tu culpa», dijo entonces, subiendo la voz. «Si no hubieras reaccionado así en esa sesión de terapia, nada de esto habría pasado. Tú mandaste a tu hermano a espiarme. Tú destruiste lo de Sebastián». La gente en las mesas cercanas miraba. «Valentina», le dije en voz baja, «es mejor que te vayas. Estás en un estado que no te favorece». Sus ojos brillaron con lágrimas. «¿Es porque ella es más joven? ¿O también te está conformando contigo como yo?» «Ella me eligió a mí», respondí. «Esa es la diferencia». Una persona del personal del restaurante se acercó amablemente. Valentina se dejó guiar hacia la salida entre sollozos que alcancé a escuchar hasta que la puerta se cerró detrás de ella. Isabela me miró cuando me senté de nuevo. «¿Esa era tu exesposa?» «Lamentablemente sí. Parece que está pasando por algo muy difícil». «Lo está», reconocí. «Y la lamento. Pero ese no es mi camino que recorrer con ella». Isabela asintió. No necesitó más explicación. No cuento esta historia para que Valentina quede como la villana de un relato con moraleja clara.
La vida humana raramente funciona así. Valentina tomó decisiones que la llevaron a consecuencias que ella no anticipó, y esas consecuencias son reales y dolorosas, no solo para ella sino para su hija, que no eligió nada de esto. Lo que sí puedo decir, con la distancia que da el tiempo, es que hubo un error fundamental en la arquitectura de nuestra relación desde el principio. El error de construir algo real sobre una base que para uno de los dos nunca fue completamente honesta. La sesión de terapia que lo detonó todo fue, paradójicamente, el momento más honesto de nuestra relación. Y lo destruyó precisamente porque llegó demasiado tarde, cuando ya no era una confesión que podía sanar algo sino una declaración que solo podía clarificar lo que ya era insalvable. Megan Rivera, la esposa de Sebastián en Seattle, nos cruzamos en mensajes un par de veces después de aquello. Me dijo que el proceso había sido devastador pero que, a un año de distancia, se sentía más ella misma de lo que se había sentido en años. Está en Portland, cerca de su familia. Sus hijos están bien. Ella también. A veces las personas que reciben la noticia más difícil de su vida terminan siendo las que mejor la procesan, porque no tenían ninguna inversión emocional en mantener la fantasía. La casa de East Nashville huele a café y a madera en las mañanas. Whisky duerme en el sofá. Isabela viene los viernes y a veces se queda hasta el domingo. El jardín trasero está mejor que nunca porque finalmente tuve tiempo y energía para dedicarle. No sé qué viene después. Pero sé que cualquier cosa que construya a partir de aquí, la construiré sobre una base en la que ambas personas sepan exactamente con quién están eligiendo quedarse. Si estás pasando por algo parecido, si sientes que llevas tiempo siendo el plan de contingencia de alguien que nunca dejó ir a quien realmente quería, escucha esto, no es una señal de que no eres suficiente. Es una señal de que mereces estar en un lugar donde tu nombre sea el primero que alguien pronuncia cuando piensa en su futuro. No el segundo. No el seguro. El primero. Esa diferencia lo cambia todo.